Conocemos a los vikingos como asaltantes y guerreros. Lo que no hablamos es de lo que pasó después de que la batalla terminó. Cuando los hachas se callaron y los muros de escudo se rompieron, el verdadero horror comenzó. No para los guerreros muertos. Su sufrimiento había terminado. Para sus esposas, para sus hijas, por cada mujer que dejó respirar en un asentamiento conquistado. Lo que los vikingos les hicieron hace que la muerte parezca piedad. ¿Crees que conoces la brutalidad vikingo? Las sagas apenas susurran lo que vino después. Si valoras la historia documentada de vikingos y Norse como esta, suscríbase. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. Además, comente desde qué ciudad estás escuchando esto. Este guión es investigado y hecho utilizando fuentes de las cuentas de Evan Fodland y evidencia arqueológica de los mercados de esclavos de Dublín. Ahora, de nuevo, a la historia. A las 8:45, el monasterio del ruido clómico cae a Traxías y su flota. 43 monjes mueren defendiendo el altar. El cronista escribe sobre la matanza. Deja de escribir sobre lo que le pasa a las mujeres. Pero sabemos que tenemos las cadenas. Las excavaciones arqueológicas en la llave de madera de Dublín revelaron la infraestructura de los mercados de esclavos vikingos. Cucharas de hierro tamaño para muñecas femeninas, anillos de tobillo infantil, fundaciones de almacén que sostuvieron carga humana. Los vikingos de Dublín no solo incurrieron en plata y oro, han asaltado por carne. La esposa capturada tenía valor, no como persona, como inventario. Los mercados de tarifas en marcha: 20 piezas de plata para una joven, 15 para una madre, 10 si fue herida en la toma. Estos precios aparecen en inscripciones rúnicas encontradas en Schleswig. Recibos reales, tallados en piedra. Pero esto es lo que las sagas no te dirán. Ser vendido fue el resultado afortunado. 862 vikingos despidieron el asentamiento en Portmerrick. Los anales irlandeses registran 47 guerreros muertos. No graban nada sobre las 53 mujeres encontradas en las casas largas, pero las muestras de suelo de sitios cercanos cuentan una historia diferente. 23 cuerpos, todas mujeres, todas muestran signos de violencia sistemática antes de la muerte. La violencia no fue aleatoria, siguió los patrones: fracturas de cráneo por detrás, heridas defensivas en antebrazos, costillas rotas por asalto prolongado. Estas no fueron muertes en el campo de batalla, eran ejecuciones en lentas, en lugares de citas con carbono. Las muertes en los días siguientes al ataque. Las mujeres no murieron peleando, murieron después de rendirse, después de capturarse, después de que los vikingos tuvieran tiempo de decidir su destino. La decisión siempre fue la misma. Eran el gran ejército pagano. Captura la lectura. Los cronistas anglosajones registran la derrota del rey Idi. No graban lo que le pasó a las mujeres reales, pero las excavaciones en el Palacio Viejo Sayón cuentan la historia. Piedras de fundación manchadas con óxido de hierro o giro sanguíneo, suficiente para docenas de personas. La cultura vikingo de la guerra tenía reglas estrictas. La esposa de un guerrero derrotado se convirtió en propiedad de su asesino, no como sirviente, como esposa. Matrimonio forzado por conquista. El viejo término Norse es una mujer de cona, propiedad que respira. Los códigos de derecho del siglo IX de Islandia explican el proceso. El captor declara la propiedad ante los testigos. La mujer no tiene voz en esto. No hay elección. No hay escape. El matrimonio es legal. Los niños nacidos de ella son legítimos. La violación está sancionada por la ley. Los códigos de la ley Gragas son específicos sobre los plazos. La reclamación debe ocurrir en los 3 días siguientes a la captura. Después de eso, otros guerreros pueden desafiar la propiedad. Esto llevó a peleas sobre mujeres como el ganado en el mercado. Pero el matrimonio forzado no fue el peor destino. 878, Norman atacó el monasterio en Vanganger. Los anales de Oltar registran la destrucción completa. Lo que no registran es el ritual que siguió. La evidencia arqueológica de sitios similares
revela capas de quemaduras llenas de huesos. Huesos hembras, dispuestos en patrones específicos. Las aduanas funerarias vikingos exigían sacrificio. Cuando murió un gran guerrero, sus posesiones se quemaron con él. Sus caballos, sus armas, sus mujeres. Y Ben Fodlin fue testigo de esto en el Vulga en el 921. Describe la violación ritual y el asesinato de una esclava en la P funeral de su maestro. Un testigo, una cuenta. Pero la arqueología confirma que sucedió en todas partes. El análisis de huesos de los entierros escandinavos muestra el patrón. Los esqueletos femeninos encontrados en tumbas guerreras muestran trauma consistente con estrangulación. Los residuos de drogas y los dientes sugieren que fueron envenenados primero. Hecho conforme el asesinato fue metódico. Las drogas provienen de plantas específicas, semillas de henbane encontradas en contextos de entierro, suficientes alcaloides para causar alucinaciones y cumplimiento. Las mujeres fueron a sus muertes viendo visiones. Quizás fue piedad. Quizás eso fue peor. 9007. A los grandes inviernos del ejército en Tatford. Las crónicas inglesas registran lo habitual. El ganado robado. Las iglesias se quemaron. No graban lo que pasó en el campamento. Cuartos de seguimiento. Pero tenemos los guantes, los montones de basura. Nos cuentan todo, huesos de Bibi, docenas de ellos, todos mostrando signos de asesinato deliberado. Estos no eran todavía nacimientos. Estos fueron asesinatos, los hijos de los sindicatos forzados entre los vikingos y las mujeres cautivas. Evidencia no deseada de violación sistemática. Los métodos de asesinato fueron eficientes. Trauma forzado en el cráneo, rápido, limpio. Los huesos muestran práctica. Esto no fue violencia emocional. Este fue el procedimiento. La ley vikingo era clara sobre los niños mezclados de sangre. Si la madre era esclava, el niño era esclavo. Si la madre era propiedad, el niño era propiedad. Si el niño no podía trabajar, el niño murió. Una economía simple. El libro de Día de Doms registra esta práctica continuando en los tiempos de Norman. Las aldeas enteras de Yorkshire muestran lagunas demográficas donde deberían estar las mujeres. Las lagunas coinciden exactamente con los patrones conocidos de asentamiento vikingo. La correlación no es causalidad, a menos que desenterras los huesos. Tumbas de misa cerca de Repton cuentan la historia. El campamento de invierno del gran ejército vikingo de 873 e 874. 249 esqueletos y cámaras de entierro cuidadosamente organizadas. Solo 63 son mujeres. En la relación está mal. Las mujeres no desaparecen, a menos que sean enviados a otro lugar. El análisis del isótopo de los huesos femeninos revela la verdad. Estas mujeres no eran locales. Venían de Irlanda, Escocia, Gales, territorio capturado, devuelto como carga. Los que estaban en las tumbas eran los afortunados. Murieron de enfermedad o parto en causas naturales. Los desafortunados desaparecieron en las redes de esclavos. Edad vikingo. Dublín no era solo un puesto de comercio, era un centro de procesamiento para la trata de seres humanos. Los barcos llegaron semanalmente con cautivos frescos. Las mujeres fueron clasificadas por edad y condición. Los Jovins fueron a los asentamientos norses como caldo de reproducción. Los más viejos fueron a los mercados islámicos a través de las raíces del río Ruso. La dendrocronología de los puestos de guerra de Dublín muestra la reconstrucción continua. The 841A 970, 60 años de expansión. El comercio de esclavos estaba en auge. Cada nuevo guerrero significaba más capacidad, más carga humana. Los almacenes retuvieron hasta 200 personas a la vez. Las bases de piedra muestran canales de drenaje, no para agua de lluvia, para desechos humanos. No eran zonas de detención temporal, eran almacenamiento a largo plazo. Fuentes árabes del siglo IX describen caravanas de esclavos vikingos
que llegan a Bagdad. Las mujeres trajeron precios de prima en los mercados orientales. Las mujeres germánicas de buena piel y célticas eran lujos exóticos. Los vikingos conocían su mercado, lo suministraron eficientemente. Si valoras la historia documentada de vikingos y Norse como esta, suscríbase. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. Además, comente desde qué ciudad estás escuchando esto. Ahora, de nuevo, a la historia. La ruta oriental atravesó Novgorod y Kiev. A 1000 kilómetros por el río Dnieper, los manifiestos de barco tallados en runas listan carga humana junto a pieles y ámbar. 20 mujeres por buque. Carga estándar. Pero el peor destino no fue la esclavitud. No fue un matrimonio forzado. No fue un sacrificio ritual. Fue lo que le pasó a las mujeres que se defendieron. 914. Las fuerzas irlandesas retoman Dublín de los nórdicos. Los anales de los 4 maestros describen la Liberation. No describen lo que encontraron en los terrenos de ejecución, fuera de las murallas de la ciudad. Las excavaciones recientes en el sitio revelan fosas de castigo, agujeros de piedra diseñados para morir prolongada. Los esqueletos dentro muestran patrones de trauma específico. Las piernas rotas para evitar el escape. Los brazos rotos para prevenir el daño de sí mismo. Estas mujeres fueron mantenidas vivas mientras murieron. Los pozos midieron exactamente 6 pies de profundidad por 3 pies de ancho. Demasiado estrecho para acostarse, demasiado superficial para pararse. Las víctimas murieron en un codo durante días, a veces semanas. Los códigos de leyes vikingos describen el castigo por un esclavo que mata o hiere a su amo. Enterrar vivo, pero no entierro rápido. El pozo era lo suficientemente superficial para el aire, lo suficientemente profundo como para evitar escapar. La víctima murió de sed o exposición. A veces tomó semanas. La evidencia arqueológica confirma que esto no era teórico. El análisis del suelo de los pozos de Dublín muestra periodos de descomposición prolongados. Estas mujeres murieron lentamente por diseño. El castigo tenía variaciones. Algunos hoyos contenían piedras afiladas. Otros sostuvieron agua de pie. El objetivo no era solo la muerte. Estaba sufriendo. Sufrimiento público. Otros cautivos miraron. Ellos aprendieron. 919 Norwegian King Harold Fairhair consolida el poder. Las guerras civiles terminan. La expansión vikingo se retrasa, pero las redes de esclavos permanecen. La paz no detuvo el tráfico, lo industrializó. Las rutas comerciales establecidas significaban horarios regulares, suministros previsibles. Los comerciantes vikingos podrían garantizar fechas de entrega para la carga humana. Esto aparece en los acuerdos comerciales bizantinos, términos comerciales estándar para las personas. El Tratado de Ras-Bizantín de 944 enumera los precios de los esclavos por categoría. Las jóvenes recibieron tasas de primas, mujeres embarazadas vendidas con descuento, los niños menores de 10 años casi no tienen valor. El mercado era sofisticado. 937, la última gran incursión vikingo en territorio irlandés, termina en la batalla de Brunanburh. 5 reinos se unen para aplastar la invasión nórdica. Ganan decisivamente. Lo que encuentran en el equipaje vikingo cambia como entendemos la guerra medieval. Alfileres portátiles de reproducción, marcos de hierro diseñados para mantener carga humana durante el transporte. Las asambleas de cadenas son de niños, mercados móviles de esclavos que se movieron con el ejército. La guerra no era solo por territorio, era sobre cosechar gente. Las plumas eran modulares, se reunieron en compuestos más grandes para cautiverio a largo plazo, desmontado para movimiento rápido. La ingeniería era elegante, eficiente, horrible. Cada pluma tenía 12 adultos o 20 niños. Los anillos de hierro incrustados en marcos de madera crearon puntos de ancla para cadenas. Los patrones de desgaste
muestran un uso constante. Esto no fue brutalidad ocasional, esto era una industria sistemática. Las mujeres de guerreros derrotados no fueron víctimas de la guerra, eran el objetivo. Recursos vivos que se recopilarán, procesarán y distribuirán. La economía vikingo se fugó con trabajo forzado femenino específicamente. Las encuestas arqueológicas de los asentamientos vikingos conocidos muestran patrones consistentes. Cada ciudad mayor tenía instalaciones de retención. Cada puerto tenía centros de procesamiento. La infraestructura estaba en todas partes, oculta a plena vista. 954. Eric Bloodaxe, Muir, Ernst, el último reino vikingo en Inglaterra cae. Pero las redes de esclavos persisten. Los reinos cristianos heredan la infraestructura, no lo desmantelan, lo vuelven a marcar. Los registros de monasterios medievales muestran a los criados indenturados que aparecen en grandes cantidades después de derrotas vikingos. Estos no eran contratos voluntarios, estos eran esclavos de nuevo marca, mujeres capturadas por vikingos, sirviendo ahora a maestros cristianos. La terminología cambió, la realidad no lo hizo. 966 Harald Hardrada muere en el puente Stamford. La edad vikingo termina en Inglaterra, pero las excavaciones de este periodo cuentan una historia más oscura. Las tumbas masivas, llenas de mujeres, muestran fechas de ejecución que corresponden a derrotas vikingos. Cuando el poder vikingo se derrumbó, la evidencia tuvo que desaparecer. Los testigos tuvieron que morir, pero aquí está el detalle que cambia todo. Las recientes excavaciones en Reptan han descubierto algo nuevo. Una fosa común sellada en 986 contiene los restos de 236 personas, todas mujeres, todas ellas mostrando signos de ejecución sistemática. Pero el análisis de isótopos revela que no eran cautivos, eran mujeres nórdicas. La tumba data del período en que el poder vikingo en Inglaterra estaba colapsando. Las fuerzas inglesas estaban empujando hacia atrás. Los asentamientos noreses estaban cayendo. Estas mujeres no eran prisioneras de guerra, eran vikingos, propias esposas e hijas, asesinadas para evitar su captura. Los métodos de ejecución coinciden con los utilizados en cautivos: trauma forzado, brusco, estrangulación, envenenamiento. Los vikingos aplicaron sus propias técnicas a sus propias familias. Sabían lo que esperaban las mujeres capturadas. Los núcleos del suelo del lugar de entierro muestran que el asesinato ocurrió durante varios días. Esto no fue pánico, esto fue planeado eliminación. Padres matando hijas, maridos matando esposas, para salvarlas de lo que habían hecho a otros. Las crónicas nunca mencionaron esto. Las sagas son silenciosas, pero los huesos no mienten. Cuando los vikingos enfrentaron la derrota, mataron a sus propias mujeres, en lugar de dejarlas enfrentar lo que habían infligido a otros. Sabían exactamente lo que esperaban esposas capturadas. La tumba de Reptan contenía un último detalle: una sola inscripción rúnica tallada en un cráneo. 3 palabras en el viejo Norse: soy mejor así. Alguien tomó tiempo durante la ejecución masiva para tallar una justificación. Incluso en asesinato, necesitaban tener razón. El cráneo pertenecía a una niña de 12 a 14 años. El análisis del isótopo muestra que nació en Noruega, traído a Inglaterra de niño, asesinada por su propia gente para impedir su captura. La inscripción fue tallada después de la muerte. Alguien quería que lo entendiera, pero la naturaleza sistemática de la violencia sexual vikingo iba más allá de las incursiones individuales. Estaba incrustado en su ordenamiento jurídico. Los códigos grogas de Islandia detallan procedimientos específicos para reclamar mujeres. El captor tuvo que anunciar su reclamación públicamente. 3 testigos mínimos. La resistencia de la mujer no es pertinente en virtud de la ley. Si se suicidó para escapar, el captor podría reclamar una indemnización de su familia. El suicidio fue robo de propiedad. La tasa de funcionamiento era 40 marcos de plata, más de lo que la mayoría de los hombres ganados. En un año 9978 Ethelred se convierte en rey de Inglaterra. Su primer decreto real
se refiere al comercio de esclavos vikingos, no para detenerlo, para agravarlo. Los registros aduaneros reales de Londres muestran una colección sistemática de derechos sobre la carga humana: 5 piezas de plata por mujer, 2 por hijo. Los ingleses no se horrorizaron por las prácticas vikingos, estaban celosos de los beneficios vikingos. La arqueología marítima revela el alcance de este comercio. Los naufragios a lo largo de las carreteras del Mar del Norte contienen almacenes especializados de carga, sistemas de ventilación para el transporte humano, almacenamiento de agua durante semanas en el mar. No eran naves esclavas improvisadas, fueron construidos. El buque más grande descubierto podría transportar a 80 personas en su bodega. El análisis de madera data de 912 en la puntuación de carbono muestra que se quemó en el mar. Toda carga. 80 mujeres murieron en cadenas bajo cubierta, pero algunas mujeres encontraron formas de luchar contra que las crónicas ignoran. 923. Una mujer llamada Genhild aparece en Frankie's Record, describida como una cautiva Norse liberada que dirigió redadas contra asentamientos vikingos. Ella sabía sus tácticas, sus debilidades, sus miedos. La guerra de Gunhild duró 7 años. Fuentes francas le dan crédito a ella destruir 12 campamentos vikingos y liberar a más de 300 cautivos. Usó métodos vikingos contra ellos: ataques sorpresa, sin prisioneros, sin piedad. Su último ataque fue dirigido al mercado de esclavos en Rouen. Las cuentas contemporáneas describen la ejecución sistemática de cada comerciante vikingo encontrado en la ciudad. 47 hombres asesinados. El método siempre fue el mismo: castración primero, luego desangrándose. Gunhild desaparece de los exactamente cómo hacerles daño. La práctica de reclamar a las mujeres derrotadas se extendió más allá de Escandinavia. Fuentes normandas del siglo XI describieron costumbres similares en Inglaterra conquistada. Los caballeros Williams recibieron subvenciones de tierras que incluían todos los chattels encontrados allí. En chattels incluían mujeres. El libro de las cúpulas registra esto sistemáticamente. Las entradas manuales enumeran ganado, tiendas de granos y mujeres dependientes de las mismas categorías. En las evaluaciones de los bienes se trataba a las mujeres como equipo agrícola valioso, pero sustituible. La evidencia arqueológica de Norman Castles revela la infraestructura que se requiere. Los patios de castillos contenían celdas de retención construidas específicamente para mujeres. Paredes de piedra, puertas de hierro, sin ventanas. Algunos tenían 30 personas a la vez. El análisis óseo de los mitones del castillo muestra tasas de mortalidad infantil cerca del 100%. Los hijos de los sindicatos forzados no sobrevivieron mucho. Esto no fue descuido. Esto era política. Los niños mezclados de sangre eran evidencia de violación. Las pruebas crearon responsabilidad. 1066. Harold Godwinson muere en Hastings. Inglaterra cae a los normandos, pero la conquista normanda siguió exactamente los patrones vikingos. Captura sistemática de mujeres sajonas forzadas a los caballeros normandos. Marcos jurídicos que convirtieron la violación en matrimonio. Crónicos contemporáneos lo describieron como Uhong, civilizando el linaje sajono. La terminología moderna lo llamaría depuración étnica mediante la violencia sexual. La metodología era idéntica a la práctica vikingo. La justificación era diferente. Los contratos de matrimonio medieval de este periodo revelaron la economía. Sachs y Irisis mandaron precios de prima de pretendientes normandos, no por amor, por derechos de tierra. La violación se convirtió en un mecanismo de transferencia de propiedades. El consentimiento de la mujer era legalmente irrelevante. Los registros de la iglesia muestran resistencia. Las mujeres sajonas eligen la muerte por encima del matrimonio. Los conventos aumentaron en un 300% en la década después de Hastings. Las tasas de suicidio aumentaron entre las mujeres nobles. La iglesia los clasificó como martirios. El Estado los clasificó como destrucción de propiedad. Pero la evidencia más escalofriante
proviene del análisis genético de las poblaciones modernas. Los estudios de isótopos de cementerios medievales revelan patrones de mezcla de población que coinciden con las campañas históricas de violación. El ADN mitocondrial celta y sajona aparece en poblaciones escandinavas desde el siglo IX en adelante. El rastro genético sigue las rutas de esclavos. Exactamente. Esto no fue un intercambio cultural. Esto no fue una migración voluntaria. Esto fue programas de cría industrial a escala, usando mujeres capturadas. La evidencia del ADN demuestra violencia sexual sistemática a lo largo de 3 siglos. Las poblaciones islandesas modernas llevan 60% de linaje femenino celta. Las poblaciones noruegas muestran un 40% de ascendencia femenina británica. Estos números representan miles de mujeres capturadas, miles de embarazos forzados, miles de niños que nunca conocieron los verdaderos nombres de su madre. La escala era enorme. La metodología era precisa. Los registros fueron destruidos deliberadamente, pero algunas pruebas sobrevivieron a la destrucción. Las recientes excavaciones en Jorvik han descubierto un edificio anteriormente desconocido, lugares de citas por radiocarbono, construcción en 876 NTE. La estructura contenía 64 células individuales. Cada célula tenía cadenas ancladas a paredes de piedra. Esto no era una prisión, esto era una instalación de cría. El análisis del suelo revela una ocupación continua durante 40 años. Los fragmentos óseos sugieren que cientos de individuos pasaron por estas células. Todas las mujeres. Todas muestran signos de embarazo repetido. Todas ellas desechadas cuando ya no son productivas. El edificio se sentó en el centro de York City. Todos sabían lo que pasó allí. La iglesia local mantuvo registros bautismales detallados de los niños nacidos en la instalación. 732 nacimientos. Solo 12 niños sobrevivieron a los 5 años. Los registros de la iglesia enumeran a estos niños como fusiles de padres desconocidos. Fueron vendidos como sirvientes a familias ricas. Las ganancias financiaron la construcción de la iglesia, la obra de Dios, financiada por violación sistemática. Los libros de cuentas medievales de York Minster muestran pagos regulares a operadores de instalaciones, no sobornos, no caridad, pagos por contrato para servicios de santuario. La iglesia no era solo cómplice, la iglesia era un socio de negocios. Este patrón se repite a través de territorios controlados vikingos. Cada uno de los principales asentamientos tenía instalaciones similares. Cada iglesia tenía registros similares. Cada autoridad recaudó beneficios similares. La infraestructura era completa. Las ganancias eran enormes. El sufrimiento era inimaginable. Pero la revelación más devastadora proviene del análisis reciente del núcleo del suelo en Repta. La fosa común de mujeres nórdicas contenía más que víctimas de ejecución. Las capas más profundas revelan múltiples episodios de entierro que abarcan 50 años. No fue una masacre. Esto era una eliminación continua, generación tras generación de mujeres vikingos asesinadas para ocultar la evidencia. El análisis químico de los fragmentos óseos muestra envenenamiento deliberado con compuestos de mercurio, no venenos de acción rápida, toxinas lentas que causaron locura antes de la muerte. Las mujeres murieron locas, incapaces de hablar coherentemente de lo que habían presenciado. Incluso las vikingas que sobrevivieron a la violencia no podían testificar en contra de ella. El envenenamiento destruyó su credibilidad junto con sus vidas. El testimonio de las mujeres locas no tenía peso legal. El método perfecto de silencio. El sitio Repten continúa dando pruebas. Las excavaciones recientes han descubierto restos de niños mezclados con mujeres adultas, parejas de ejecución de madre. Las familias se eliminaron conjuntamente para evitar que los supervivientes lleven historias. El análisis del isótopo revela que no fueron solo asesinatos aleatorios. Las víctimas fueron seleccionadas sistemáticamente por sus conocimientos. Mujeres que han servido de intérprete, mujeres que han administrado centros de esclavos,
mujeres que sabían demasiado para vivir. Incluso en la muerte, las mujeres vikingos no tenían voz, ni elección, ni escape. La tumba de Repten contenía un último detalle, una sola inscripción rónica tallada en un cráneo. 3 palabras en el viejo Norse: mejor por aquí. Alguien tomó tiempo durante la ejecución masiva para tallar una